el desarrollo de los temas, primero, qué es el concepto de la gobernanza del agua, la biodiversidad y el clima, qué es una apuesta de desarrollo local basada precisamente en las soluciones basadas en la naturaleza, de qué se trata la cadena de vida silvestre de los lepidópteros, y vamos a hacer el desglose de cuáles son esas 5 líneas en las cuales se desarrolla la cadena de vida silvestre, y cada una de estas líneas son líneas de negocio de la cadena. Entonces está la línea de las plantas hospederas y nectaríferas, de los mariposarios cerrados y abiertos, de las artesanías, la joyería, la moda basada en las alas de las mariposas, de la zoocría de las mariposas y de la formación e investigación alrededor de los lepidópteros. Bueno, vamos a empezar a comentarles de qué se trata la gobernanza del agua. O sea, cuál es el concepto que nosotros tenemos de gobernanza del agua y cuál es el enfoque. Entonces, para nosotros, gobernanza del agua es generarle capacidades a las comunidades, a las personas que viven en el territorio. ¿Y quiénes son esas personas que viven en el territorio? Pues de las 4 paticas del Estado. Están ahí los públicos, están los sectores comunitarios, están los sectores académicos y están los sectores generadores de desarrollo. Estas 4 paticas del Estado son las que deben tener la capacidad suficiente para la toma de decisiones de lo que pase en su territorio. Entonces, y su territorio alrededor, cuando hablamos del agua, pues su territorio es la cuenca, o lo que conocemos nosotros como microcuenca, especialmente, porque ahí es donde, en la microcuenca es donde podemos identificar a nuestro vecino que es del colegio, a nuestro vecino que es el alcalde, nuestro vecino que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, o nuestro vecino y amigo que son los productores de aguacate, de café o de leche. Entonces, ahí en esa microcuenca debemos tener información suficiente, que es la primera capa de la gobernanza del agua, para tomar decisiones alrededor de ese territorio, y para tener conocimiento de ese territorio debemos hacer monitoreo entre todos, debemos saber la calidad, la cantidad, todos los temas de precipitación y temperatura, para saber parámetros de cambio climático y hacer un balance de cómo está funcionando el agua en mi territorio. Si yo tengo claridad sobre la cantidad de agua que tengo en mi microcuenca, entonces yo sé que el señor fulano de tal, del sector tal, la señora, los amigos, todos estos que están en estas 4 partes del Estado, están consumiendo determinada cantidad de agua, y entonces sabemos que si le estamos entregando, si le estamos dejando al río su derecho a vivir. Entonces, obviamente debe haber un caudal, y no hablemos de un caudal mínimo, sino un caudal suficiente para que la biodiversidad siga subsistiendo dentro de nuestro río, que como no habla, pues nosotros somos los que tenemos que darle la voz a ese río para que podamos mantenerlo vivo en nuestro territorio. Pero adicionalmente, con ese monitoreo participativo, le vamos a dar la oportunidad al río de decirnos en dónde le estamos descargando aguas contaminadas, y entre todos trabajar alrededor de que, como segunda capa, de tener recursos de todas estas entidades que nos ponemos de acuerdo para aportar, y no solamente recursos financieros, sino también de nuestra mano de obra, con el fin de tener acueductos organizados para que podamos desarrollar lo que es la política pública y el ordenamiento del territorio, como son precisamente estas herramientas e instrumentos que son los PONCAS, los POR. Para que se puedan desarrollar en el territorio debemos organizarnos y debemos concertar un plan de trabajo,
y seguramente ponernos metas en mejorar siempre el tema de la calidad, porque la calidad es lo que ha generado muchísimo deterioro, especialmente en los componentes del agua, de la biodiversidad, de la salud de los seres humanos. Y por último, como ya hemos hecho una gestión con todos estos actores del territorio, pues seguramente vamos a poder llegar a tener unos acuerdos. Es muy importante ya la tercera capa, que es esa capa en la cual nos encontramos, confiamos el uno con el otro, generamos unos acuerdos, hacemos seguimiento a esos acuerdos para el cumplimiento de esos acuerdos, y entonces ahora sí podemos decir que en ese territorio del agua, que es nuestra microcuenca, podemos generar bienestar de las familias que viven en ese territorio, con un enfoque en la seguridad hídrica, como aparece aquí, para el desarrollo sostenible y el bienestar de los seres humanos. ¿Alrededor de qué? De seguridad hídrica, que significa todo el tema de agua potable y saneamiento básico, todo el tema del desarrollo económico sostenible, todo el tema de garantizar los servicios ecosistémicos alrededor de este recurso hídrico tan valioso, y obviamente a la adaptación que tenemos que hacer alrededor de estos fenómenos climáticos extremos, que nos están dando una oportunidad de cambio de la matriz económica en nuestro territorio. Entonces, cuando hablamos de las cadenas de vida silvestre en general, no solamente de las mariposas como insectos, y en este momento en Colombia hay una gran cantidad de investigadores y de empresarios trabajando en la zoocría de insectos para múltiples usos. La zoocría de fauna silvestre debe ser vista como una solución basada en la naturaleza. ¿Y qué es una solución basada en la naturaleza? Pues son buenas prácticas, básicamente. Buenas prácticas que nos permiten a nosotros garantizar en el tiempo la sostenibilidad de todos los recursos y los servicios ecosistémicos. En este caso, cuando nosotros trabajamos en el tema de zoocría de fauna silvestre o de la cadena de vida silvestre de alguna especie, estamos como indicador disminuyendo la caza ilegal de la fauna silvestre. Porque pues, mientras que exista un mercado, siempre va a haber alguien que tome la decisión, si no tiene forma de ser legal, de forma ilegal, extraerla, esa especie, ya sea para consumo, para su propio consumo, que en nuestro país no es ilegal, ¿cierto? Pero que también a la final, cuando tú sigues extrayendo y extrayendo, así sea para solamente tu consumo o para el de tu familia y el de tu familia, pues, y sin tener en cuenta un monitoreo que te permita ir vigilando si esas poblaciones se van deteriorando o no, y eso obviamente se da desde la legalidad. Entonces, seguramente va a haber un momento en el cual ya no exista esa especie mamífero o reptil, porque muchos mamíferos y reptiles en nuestro país los seguimos consumiendo, las familias campesinas, los pescadores, y bueno, hasta se comercializan en las grandes ciudades como el chigüiro, como el tinajo y otras carnes de reptiles, y esto desafortunadamente pues no habría posibilidad de tener toda la policía ambiental haciéndole seguimiento y control a todas esas comercializaciones ilícitas que se vuelven en el país. Entonces, la solución es que empecemos a ver a la zoocría de la fauna silvestre en un país que es muy rico en biodiversidad como una solución para que las poblaciones que existen en los territorios campesinos puedan ayudarle al resto de los actores públicos a hacer efectiva la política pública en los territorios para la conservación y el uso de la biodiversidad.
Entonces, el modelo que nosotros utilizamos, ustedes lo vieron en el principio que les estaba diciendo, la capa 1, la capa 2, tenemos 3 capas para desarrollar gobernanza en un territorio. ¿Gobernanza qué es? Gobernar de una forma diferente el territorio, en la cual ya no pensamos que solamente los gobernadores, los que gobiernan un territorio, son los públicos. Los que gobiernan un territorio tenemos que ser todos, tienen que ser las entidades públicas, obviamente, porque ellas tienen como misión implementar las políticas públicas en los territorios y las herramientas de ordenamiento y de planeación, y acompañar a esas entidades públicas, abrazarlas, acompañarlas, y no dejarlas solas y solamente señalarlas, sino que podamos trabajar conjuntamente, armónicamente entre todas las entidades públicas, privadas, académicas, que la ciencia vuelva y se comprometa con los territorios, con investigación y con tecnología, y muy especialmente el sector comunitario y el sector productivo en esos territorios, que son los que a la final sostienen el desarrollo del territorio. Entonces, la capa de conocimiento, la capa institucional y la capa relacional debemos irla monitoreando constantemente para construir, porque eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se construye en un año con un decreto o con una firma de un acuerdo. Eso se construye con años y años de trabajo continuo, de forma rotatoria, en la cual se hacen convenios, se hace monitoreo, se sigue fortaleciendo, y si algo no funciona, hay que volver a firmar esos convenios para que por fin logremos entender cómo es que se tiene que construir la gobernanza del agua en el territorio. Entonces, hacer el ordenamiento del territorio alrededor del agua significa generar unas apuestas de desarrollo en el territorio. Porque la gobernanza del agua no se da desde la institución pública solamente. Entonces, significa que si solamente señalamos a quienes están contaminando, pues no se hace nada, ¿cierto? No ha pasado nada, simplemente que se generan unas normas, se incumplen o se cumplen esas normas, pero no hay compromiso realmente en el territorio. Entonces, estas apuestas de desarrollo significa que esas buenas prácticas alrededor de la bioeconomía, el biocomercio, la economía circular, la economía regenerativa, las soluciones basadas en la naturaleza, todas ellas que son nuevas visiones de desarrollo económico, se pongan en las regiones, y la región, hablo de la cuenca específicamente, o de la microcuenca, y todas estas partes interesadas que ustedes ven ahí, que son la alcaldía, la iglesia, la unidad de gestión del riesgo, el sector productivo, minero, las ONGs, bueno, todos ellos se pongan de acuerdo con relación a cuál es esa apuesta de desarrollo. ¿Y cuál es esa apuesta de desarrollo? Las que existen en este momento y otras adicionales basadas precisamente en esa riqueza de la biodiversidad que tenemos, en la riqueza paisajística, en la riqueza cultural que tenemos, que debemos obviamente sacarle provecho para el desarrollo y el bienestar de las poblaciones que están allí. Y la decisión la toman en el territorio. Nadie nos puede venir a imponer decisiones desde el nivel nacional o desde el nivel departamental. En las comunidades se deben de tomar las decisiones para que sean sostenibles en el tiempo. Se concertan esas apuestas de desarrollo por la seguridad hídrica, se hace un monitoreo participativo con la captura de datos para saber si esas apuestas y esos acuerdos en los cuales se llegaron, pues se están realmente cumpliendo, monitoreo del agua, monitoreo de la biodiversidad, etcétera. Se hace esa caracterización de los conflictos, qué está pasando en ese territorio, por qué se están dando estos conflictos, y no huirle a los conflictos, sino
ir a donde está el conflicto, porque un conflicto por el agua, por la biodiversidad, por el territorio, es una oportunidad que existe para llegar a esos acuerdos. Cuando hay un conflicto, hay gente interesada que quiere mejorar y otros que, bueno, pueden estar cometiendo algunos errores y que están también dispuestos a mejorar. Y ese trabajo colaborativo entre todas estas partes para poder llegar a estos acuerdos. Esos acuerdos, como se hacen de forma en lo local, pues necesitamos que sean apoyados y articulados, encadenados, especialmente porque estamos hablando de desarrollo económico, o sea, son pequeños productores, FAMI empresas, microempresas, que le están haciendo una apuesta de desarrollo y que deben ser encadenadas a nivel regional y a nivel nacional con el fin de no dejarlos solos. Porque lo que hacemos siempre es dejamos en el municipio o dejamos la carga en esa región, en lo local, sin el apoyo de lo regional y de lo nacional, con todas las autoridades, las gobernaciones, las corporaciones autónomas, etcétera, todos estos actores también de las cuatro paticas del Estado que deben apoyar institucional el proceso, sistematizar ese proceso para poderlo visibilizar a nivel nacional, sistemas de información del agua, de la biodiversidad y el clima, y como son muchas apuestas, pues obviamente se puede visibilizar a nivel regional con la RAP que hay en nuestro país. También es muy importante que ellas hagan parte de esta articulación, el encadenamiento productivo y sistematización de esos encadenamientos productivos para que estas pequeñas microempresas se encuentren y puedan realmente aprovechar el encadenamiento, ¿no? Y podamos trabajar de forma articulada. Y la sostenibilidad financiera, muy importante, que requieren las economías locales. Todos ellos de acuerdo, pues obviamente lo que vamos a lograr es que podemos hacer una armonización de todos estos instrumentos de política pública en los territorios, generar unos ecosistemas de investigación y de ciencia que nos permitan realmente apoyar a las demandas territoriales que existen, tener unos sistemas de información que nos permitan tomar decisiones. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tuviéramos encadenamiento de todos los productores ganaderos que producen leche, pues podríamos saber en qué momentos debemos empezar a producir quesos que requieren mayor tiempo, como son los quesos madurados, y no perder o no disminuir los costos de la leche en determinados tiempos. Bueno, y estoy hablando de una sola cadena, pero en todas las cadenas debemos tener toda esa información, y más aún cuando estamos hablando de cadenas nuevas, como son las cadenas de vida silvestre, y obviamente buscar desde el gobierno regional y el gobierno nacional la articulación para que el financiamiento llegue a esas apuestas en las cuales en el territorio, en esa microcuenca, se han puesto de acuerdo y están comprometidos por unas buenas prácticas y por cambiar la matriz económica. Vamos a entrar entonces en materia. ¿Qué es la cadena de vida silvestre de los lepidópteros? Hablamos de los lepidópteros, que son mariposas diurnas y nocturnas. Las nocturnas le llamamos polillas, a las diurnas son esas mariposas que las vemos usualmente en el día, que tienen mucha vistosidad en sus colores. Bueno, las polillas también son muy hermosas, muy vistosas. Y en la cadena de vida silvestre de los lepidópteros, a veces lo minimizamos y pensamos que solamente estamos hablando de zoocría. Y entonces, pero eso no es así. La cadena de vida silvestre debemos verla desde lo que empieza. O sea, cuando yo pienso en que tengo que producir mariposas, que está en el cuarto puesto, que es la zoocría y comercialización de las mariposas, lo primero que yo tengo que pensar es
¿qué les voy a dar de alimentar? O sea, ¿cuál es la alimentación que ellas requieren? Las mariposas son muy específicas en su alimentación. Las mariposas, hay una creencia que de pronto si se reproducen mariposas pueden llegar y ellas comen bastante las orugas, ¿cierto? En su fase de orugas comen bastante y que van a llegar a todos los cultivos y van a acabar con esos cultivos. Eso no es verdad, es un mito, porque la mariposa es específica. Claro, hay mariposas que consumen ciertas plantas que son también producción agrícola, ¿cierto? Como los cítricos. Pero es muy específica allí. Usualmente en Colombia nosotros tenemos nuestros criaderos en ciclo cerrado, hay algunos en ciclo abierto, y ya les voy a explicar un poco sobre eso. Pero entonces el primer eslabón de la cadena es la producción de alimento. De la producción de alimento, ¿qué significa? Producimos plantas hospederas y nectaríferas que requieren específicamente para las mariposas que vamos a reproducir. Y esas plantas hospederas y nectaríferas son muy específicas, no son cualquiera y usualmente son nativas. Son especies que nosotros usualmente les llamamos malezas. Entonces, la recuperación de esas especies es muy importante para nuestra biodiversidad también. El segundo eslabón es el turismo de naturaleza ecológico y científico a través de mariposarios abiertos y cerrados, que ya les estaba comentando, y a través de cuando la mariposa muere, deja sus alas y esas alitas son utilizadas por artesanos, usualmente mujeres y jóvenes que trabajan en artesanías, joyerías, en moda, alrededor de esta magia bellísima que tienen las alas de las mariposas. En el cuarto eslabón tenemos lo que es la zocría, por reproducción de ciertas especies de mariposas nativas. Y recalco que son nativas de nuestro país, que nosotros no estamos reproduciendo en Colombia especies introducidas de mariposas y esas especies nativas son comercializadas en el último, de la última forma, fase de su ciclo de vida, que es la pupa o crisálida, ¿cierto? Y se comercializan de esta manera, tanto de forma individual como de forma al por mayor. Y por último, del eslabón, que yo creo que es el más importante del eslabón de la cadena de vida silvestre, es el tema de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, de la formación alrededor de la cadena de vida silvestre de los lepidópteros. Entonces, la producción de plantas hospederas y nectaríferas, cuando ustedes empiecen a pensar, bueno, yo me voy a meter en este negocio, es un negocio regenerativo, es un negocio de solución basada en la naturaleza, es un negocio de bioeconomía, entonces yo me voy a meter dentro de este negocio y voy a empezar a trabajar en una línea específica que se llama los viveros de producción de plantas hospederas y nectaríferas. En el país no existe. Es un mercado virgen, que pueden empezar ustedes por este eslabón, y dirán ustedes, bueno, ¿y qué hago teniendo un vivero con plantas hospederas y nectaríferas? Puedo vendérsela a las alcaldías, como lo han hecho en Medellín. Ese ejemplo, un excelente ejemplo, en el área metropolitana de La Burrá, han generado todas unas estrategias para producir especies hospederas y nectaríferas para tener en los corredores biológicos de las ciudades, porque ya estas especies no se encuentran de forma natural. Por eso les llamábamos, le estaba diciendo que les llamábamos que son malezas,
pero realmente estas especies, si las tenemos en nuestros jardines, en nuestros parques, van a traer estas mariposas nativas y van a embellecer lo que son los parques y van a generar servicios, mayores servicios ecosistémicos en el territorio. Ahora hablamos un poco de qué hacen las mariposas dentro de estos parques, pero ahí podemos nosotros comercializar sin necesidad de estar diciendo que lo vamos a hacer a un mariposario. Lo podemos comercializar de esa manera. Para poder tener un mariposario, un vivero de plantas hospederas y nectaríferas para lepidópteros, pues debes hacer el diseño, hacer un estudio y debes saber cuánto deberías producir. Como son plantas nativas, tienes que pedir un permiso a la corporación para que te permitan hacer el rescate de esa planta nativa, llevarla a vivero, poderla reproducir, y con el ICA te va a dar el permiso para que te va a certificar para que tú puedas comercializar. Entonces, ¿cuál es el circuito de este negocio de producción de las plantas nativas? Entonces tenemos un vivero central que tiene ya la certificación del ICA y por ende puedo comercializarlo, no solamente para criaderos de mariposas, para mariposarios, sino también para parques, para corredores biológicos, porque las mariposas son un bioindicador de la calidad de un bosque. Cuando ustedes llegan a un bosque y que tiene muchas mariposas, te está indicando que es un ecosistema mucho más sano. Tienen una gran biodiversidad. Las mariposas pueden llegar a colocar 200 huevos y esos 200 huevitos solamente entre el 3 y el 6% sobreviven. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la mariposa le da alimentación en la cadena trófica a muchas especies, no solamente a otros insectos, sino también a las aves, a anfibios, a reptiles, bueno. Entonces, es muy importante que en los bosques existan las mariposas y podamos trabajar con ellas, porque además su gran misión es la polinización. Entonces, vendemos del vivero central a viveros satélite, donde hay criaderos o larvarios, les llamamos nosotros, para la cría de estas crisálidas, a viveros para mariposarios y a viveros satélites simplemente de comercialización. Entonces, en conclusión, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos hacer una caracterización biótica del ecosistema en donde yo voy a montar el vivero. Necesito saber, ese bosque es un bosque húmedo, tropical, ¿qué tipo de bosque es? Y en ese tipo de bosque, ¿cuál es la relación que existe entre las mariposas nativas de ese bosque y las plantas? Entonces, ya identificadas cuáles son las especies de mariposas y plantas que tengo yo en los bosques más sanos que tenemos ahí alrededor, identificamos cuáles serían las posibles especies que voy a reproducir en mi nuevo vivero. Entonces ya el segundo es el diseño de estos viveros. Si tengo que hacer uno central y otro satélite para ciertas comercializaciones, las diferentes comercializaciones que ya le mostré. Tengo que generar los protocolos de reproducción de estas plantas hospederas y nectaríferas, porque seguramente muchas de estas especies no las vas a tener que generar y hacer investigación para poder tener tus propios protocolos de esas plantas hospederas y nectaríferas, permiso para el vivero de la corporación autónoma y del ICA, obviamente la formación del recurso humano que vas a tener que capacitar frecuentemente,
para que tengas recurso humano para tus viveros y para la comercialización y tu plan de negocio. La segunda línea es turismo de naturaleza. Cuando hablamos de turismo de naturaleza, estamos hablando de la necesidad que tenemos en el mundo de tener nuevas experiencias. O sea, el turismo ya ha venido cambiando y siempre pensábamos que el turismo solamente quería playa, brisa y mar, y resulta que ahora ya quieren otras experiencias. Entonces, el turismo de naturaleza alrededor de la cadena de los lepidópteros, de vida silvestre de los lepidópteros, pues quieren tener estas vivencias que ustedes ven acá, y es tener en sus manos, poder tener en sus manos una oruga, como estas dos oruguitas que vemos, o ver las oruguitas de cerca, que son espectaculares, bellísimas, o poder sentir la caricia de una mariposa en tu rostro o en tus manos. Es una experiencia de vida, es una experiencia espiritual. Entonces, y poder ver todo el ciclo de vida de las mariposas en estos mariposarios abiertos y cerrados, que son parques temáticos, obviamente, que alrededor de las caminatas puedan tener colecciones de plantas hospederas y nectaríferas que obviamente van a atraer a esas mariposas nativas de ese territorio, y que tú puedas hacer una cacería fotográfica de las mariposas de cerca, verlas cómo polinizan las flores, cómo son de bellas ellas en vida natural, y puedas tener toda la formación, la guía alrededor del guía turístico que te indique por qué son tan importantes las mariposas dentro del ciclo de vida de todas las especies del bosque, como polinizadores también. Tenemos los mariposarios cerrados. Aquí tengo dos ejemplos maravillosos que tenemos en Colombia. Está Andoque, un mariposario bellísimo que queda en la ciudad de Cali. Yo a mi concepto, uno de los más hermosos que tenemos, que les aconsejamos que si no lo conocen, lo conozcan. Tienen una colección maravillosa de muchas mariposas y van a tener una experiencia de verdad inolvidable. Y aquí abajo tenemos el mariposario del Jardín Botánico del Quindío, que también es muy bello, que tiene esta figura de mariposa, que es algo muy tradicional en el Quindío y que es catalogado como el mariposario más grande que tiene Colombia. Aquí podemos decir que los mariposarios cerrados son colecciones vivas de las mariposas. Entonces ahí vas a poder tener la posibilidad de ver cuáles son las diferentes especies que tenemos. Seguramente las colecciones no superan las 25, 30 especies dentro de cada uno de estos mariposarios. Pero la experiencia es maravillosa, que consumen, que producen. Cuando tenemos mariposarios, usualmente lo mejor es que, bueno, una cosa muy importante, los mariposarios no requieren de licencia ambiental, ninguno de los dos. Cualquier ciudad, cualquier territorio puede tener sus mariposarios, pero deben tener las mariposas que tienen dentro de sus mariposarios cerrados, especialmente porque los mariposarios abiertos, pues simplemente ellas llegan libremente, no están en cautiverio. Los mariposarios cerrados, ellos compran las mariposas a los zoocriaderos que tienen licencias ambientales. Entonces, eso es muy importante, que cada mariposario pues debe mostrar de dónde vienen estas mariposas para darle seguimiento a la legalidad de las mariposas que tienen en exhibición. Usualmente en los mariposarios vamos a encontrar la tienda de souvenirs y vamos a encontrar estas cosas maravillosas de
que hacen los artesanos. Son cuadros, estos cuadros que se hacen, el de aquí abajito, que me parece muy bello, me lo regalaron en una exposición en Otanche, artesanas de esa zona que producen mariposas, que son mujeres campesinas, y hacen estas cosas maravillosas a partir de las alitas que ya dejan las mariposas que han volado, y son pedacitos, si ustedes se dan cuenta, son pedacitos de las alitas de mariposa, y hacen estas maravillas. Pero también se venden en estas tiendas de souvenirs una crisálida para que tú te la lleves y se la lleve seguramente de regalo a alguien muy especial, para que vea cómo de la crisálida sale una mariposa que es nativa de la región y que la puede abrir, y cuando ella ya nazca simplemente hace una oración y deja que ese mensaje suba al cielo, al Altísimo, o a ese ser superior que cada uno de nosotros creemos. Aquí hay unas mariposas morfo, también hermosísimas, del occidente de Boyacá. Entonces, el ciclo del negocio de los servicios de turismo y de educación ambiental y de salud es de la siguiente manera. Tenemos los mariposarios cerrados, como les decía, no requieren de licencia ambiental, pero las mariposas que tienes en exhibición sí deben tener una licencia de quien te lo vendió, ¿cierto? Y un conducto, un salvoconducto de donde te enviaron esas mariposas hasta donde tú tienes tu mariposario y las vas a mostrar en tu colección. Compras las mariposas, compras las plantas nectaríferas del vivero y vendes el ingreso y la guianza dentro del mariposario. En los mariposarios abiertos, compras las plantas hospederas y nectaríferas, enriqueces ese parque lineal abierto de caminata, que puede ser de 1, 2, 3, 5, no sé, o sea, puede ser pequeño o puede ser muy grande, lo que ustedes tengan a disposición, y venden también la guianza, esa caminata guiada para que hagan cacería fotográfica. En estos mariposarios usualmente se hacen terapias para el manejo del estrés. También son terapias que ayudan a personas que tienen problemas de salud muy graves, y que el contacto alrededor de todo el proceso, el ciclo de la crianza, de poder manejar esos huevitos que son tan pequeños, de poder ver cómo se transforman en esas 5 fases hasta llegar a crisálida y nacer, es toda una terapia para personas que tienen problemas de salud muy graves, y que de pronto esto lo relaja y lo lleva a mejorar sus condiciones de salud, porque en la medida en que se tranquilicen, en que se distensionen, pueden mejorar su ánimo, y pueden obviamente mejorar también su salud. Y también en los mariposarios cerrados y también abiertos se hacen eventos como matrimonios, también como cenas especiales, cumpleaños y cosas de esas, donde se hacen al interior del mariposario se pueden abrir, mostrar una gran cantidad de mariposas. En vez de echarles arroz, pues les hacen una presentación con mariposas de diferentes colores. Entonces, en conclusión, este ciclo, ¿cómo funciona? Entonces, primero hay que seleccionar el predio.
el predio debe tener unas características, no necesariamente en tamaño. Tú puedes tener un predio de 500 metros cuadrados y te es suficiente para tener un mariposario, solo el mariposario. Y esto luego haces todo el diagnóstico de las condiciones físicas, bióticas, de paisaje, del predio, si tiene agua, si no lo tiene, de dónde vas a sacar agua, energía, etcétera, porque todo eso lo vas a necesitar, porque vas a requerir, además de tener el mariposario cerrado o abierto, vas a requerir baños, vas a requerir un sitio donde vas a tener que hacer las capacitaciones antes de entrar al mariposario, vas a tener unas tiendas de souvenirs, o sea, una cantidad de servicios adicionales, el diseño paisajístico interno para que se le brinde bienestar a las mariposas, a las colecciones de mariposas que vas a tener internamente, el diseño del Museo de las Mariposas, porque seguramente vas a tener en una zona en donde estas maripositas que ya murieron puedan ser exhibidas con sus nombres científicos, su familia, su género, para poder entender un poco más las 3.000, creo que 800 algo de mariposas que ya tenemos nosotros en Colombia y que todos los días crece ese número de mariposas que tenemos y por eso ocupamos el primer puesto. Diseñar los procesos de operación y de mantenimiento, tenemos que tenerlos claros, cómo dejamos entrar o por cómo dejamos entrar a un grupo de personas, cuál es la capacidad de carga que tiene ese mariposario y no podemos exceder esas capacidades de carga, cómo alimentamos, cómo le garantizamos la calidad de vida, de alimentación, a estas mariposas que tenemos en exhibición y obviamente tenemos que hacer una gestión del riesgo porque obviamente cuando llegas tú a un mariposario, tú no puedes entrar con tus zapatos de pronto que estuviste en una zona en donde estabas haciendo riego con insecticidas o estás contaminado con alguna bacteria, algún virus que puede ocasionar un daño dentro del mariposario. Entonces, debes tener un proceso de desinfección de tus zapatos, así lo entendemos como cuando vivimos en el COVID, entonces había un proceso inicial antes de entrar al mariposario para que obviamente toda esa cantidad de personas que entran a nuestro mariposario no le vayan a hacer daño a nuestras mariposas. La línea de artesanías, joyería, la moda basada en las alas de mariposa, pues es múltiple. O sea, aquí tenemos algunos ejemplos de disfraces de mariposas, de camisetas para hombres, para mujeres, y ya aquí el límite es la imaginación. Aquí tenemos, por ejemplo, estas telas que se han venido diseñando a partir de una mariposa que es bellísima y que algunas personas en el campo dicen que cuando ven una mariposa búho que entró a su casa es porque va a suceder algo. Entonces, a veces les tenemos miedo, ¿cierto? Pero son cosas de la cultura rural o urbana sobre ellas, pero la belleza que tiene esta mariposa es, ustedes se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver, pero en esta tela que se mandó a imprimir para hacer faldas, para hacer camisas de hombres, se hicieron dos diseños específicos. Las mariposas tienen una imagen o unos diseños por un lado y por el otro de otro. Tienen, por ejemplo, la caligo, que es esta que está acá, parece que tuviera ojitos como un búho, y es precisamente para espantar a sus posibles depredadores, ¿cierto? Y ahuyentarlos de donde ellas están. Estas artesanías tan hermosas que
son precisamente de las alas de las mariposas. Esto las pueden hacer precisamente las mujeres artesanas, son habilidades que se pueden no solamente como este tipo de artesanías, sino ya convertir en joyería de oro, plata, donde podemos usar otros piedras preciosas y convertirlas en joyerías únicas. Obviamente, si tú compras una joyería, una artesanía como esta, te puede estar valiendo 60,000 pesos o 120,000 pesos si es el conjunto, pero si ella es una joya única, pues seguramente habrán unos mercados diferentes. Entonces, en este circuito de este negocio de las artesanías, entonces, ¿qué hacemos? Compramos las alas, que seguramente se las vamos a comprar al que tiene el mariposario, a los que tienen los mariposarios cerrados, porque ellos van a tener esas alas cuando muera la mariposa, que no necesariamente son perfectas, porque la mariposita voló y entonces va a tener seguramente algunos pequeños daños en sus alitas, pero eso no importa. Para nosotros es mucho más importante que la mariposa haya vivido, haya volado, haya cumplido su ciclo de vida. Y eso le da un valor agregado mucho más grande al producto de artesanía que tú vas a vender. ¿Y qué vendes? Pues obviamente estas mariposas se las vendes ¿a quién? A los que producen las joyas, se los venden también, se producen para los niños productos como disfraces, como peluches de mariposas, como robots de mariposas, donde pueden intercambiar. El robot solamente es el cuerpito con sus paticas y le enseña al niño cuáles son las partes que tiene la mariposa, y puede intercambiar sus alitas y también puede producir moda, como lo vimos en términos de las telas. Entonces, en conclusión, ¿qué debo hacer primero para el tema de meterme en esta línea de las artesanías? Porque yo soy un artesano y porque me gusta. Entonces, primero, caracterizar socialmente el sector en temas de artesanías. ¿Qué tenemos en la zona en cuanto a artesanías, en joyería, en turismo? Porque yo no voy a ponerme a desarrollar unas artesanías de mariposas, de alas de mariposa, perdón, sin tener en cuenta cuál es mi entorno, cuál es mi cultura, cuál es eso que hace única mi artesanía, y no voy a ponerme a repetir las artesanías que se venden en todas partes, ¿cierto? Sino que necesito darle un valor agregado, y para darle un valor agregado tengo que caracterizar cuál es eso que en esa joyería o en esa artesanía de mariposas me hace mi producto único en ese territorio. El diseño de los productos de artesanías, de joyas de moda, el diseño del catálogo donde yo voy a decir que estoy produciendo esto, qué costos tiene, el estudio de mercado, muy importante, y el diseño de la plataforma de comercialización, ojalá digital, con el fin de que podamos irnos más allá de lo local. O sea, si yo lo estoy produciendo en una vereda en el municipio X de Colombia, yo lo debo tener en una plataforma digital de tal manera de que no tenga que salir de mi casa para poder llevarlo a la comercialización. Solamente hay que salir al pueblo y enviarlo por mensajería. Ya entonces hablamos del cuarto, que es la producción de las crisálidas de las mariposas, la zocría de las mariposas. Les tengo un video que le pido por favor a nuestras compañeras del SENA que lo presenten en este momento, y aquí vamos a ver cuál es el proceso, porque aquí vendemos es la crisálida, ¿cierto? Que es esta maravillosa pupa que vemos en el centro, que parece una joya. Ustedes la ven de cerca y parece una joya, no sé, por su color, en este caso.
Bueno, muchísimas gracias. Ese es el proceso que ustedes van a ver cuando compran la crisálida de forma individual y se la llevan al niño y nace una monarca. En este caso es del género Danaus que la conocemos comúnmente como la monarca. Esta mariposa maravillosa que tiene toda una historia alrededor de la migración desde Canadá hasta México y que en México a través de esta producción en ciertas especies de México, los turistas van solamente a ver el nacimiento de estas mariposas en estos árboles. Entonces, estas crisálidas, pasé al siguiente, si están viendo, ok. Entonces, estas crisálidas nosotros las vendemos para liberaciones, pero en eventos de bautizos o para sepelios o también para matrimonios o bueno, fiestas de 15 años también se utiliza. Es muy importante resaltar, creo que lo resalté anteriormente, pero no es en vano resaltarlo, que son mariposas nativas y que cuando tú haces una liberación en la zona donde está esta mariposa nativa, pues obviamente la mariposa no, ellos tienen un ciclo de vida muy corto, de aproximadamente entre 7 días y máximo 15 días, y seguramente ella no va a tener tiempo de ir y colocar huevos, buscar la especie hospedera. De hecho, las especies hospederas en las ciudades ya no existen, como dijimos nosotros en el tema de los viveros. Entonces, estas maripositas van a vivir, van a consumir el néctar de las flores que encuentren, van a hacer los procesos de polinización y van a cumplir su ciclo y no van a poner huevitos y van a morir. Eso es para liberaciones. En otro caso, ustedes están viendo aquí el empaque. Usualmente aquí en Colombia utilizamos el algodón. Ustedes ven aquí que se coloca el algodón en capas y que ahí se van colocando las crisálidas, los diferentes tipos de crisálidas, con el fin, y se pone un algodón encima también. En Costa Rica hay algunos procesos de empacado mucho más especializados, en que tienen ya la figura de la crisálida y calza perfectamente. ¿Y por qué se hace eso? Porque Costa Rica es el país que tiene el primer puesto en exportación de mariposas. ¿Y para dónde se exportan esas mariposas? Esas mariposas se envían para todos los mariposarios del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el Oriente. Y obviamente, por ser un producto tan percedero, o sea, que llegan allá, nacen, pues se tienen que, la crisálida se tiene que recoger para que viva la crisálida, o sea, para que nazca la crisálida mínimo con 7 días. Entonces tiene tiempo suficiente para llegar al otro país en vuelos aéreos y allá esperan algún tiempo para que nazcan y nacen en unos espacios que están aclimatizados y que les tienen toda la alimentación para tener una buena vida dentro de esos mariposarios. Es muy importante resaltar acá que para obtener un criadero legal en nuestro país tenemos una legislación que es el decreto 1076 del 2015. En su capítulo 3
están todo el tema de licencias ambientales, y en ese capítulo 3, sección 2, habla precisamente de a quién le compete en nuestro país otorgar las licencias ambientales para la obtención para la socría de mariposas. Entonces, en este caso, si las mariposas no están en el listado de CITES, ¿qué significa eso? Que es una especie que tenga algún grado de vulnerable o esté en extinción. Entonces le compete a las autoridades ambientales regionales y en este caso las corporaciones autónomas regionales. Y ellas, uno hace la solicitud ante las autoridades ambientales, la autoridad ambiental, si tiene unos términos de referencia específicos, nos entrega esos términos de referencia como cualquier licencia ambiental. En este momento, el Ministerio de Ambiente está ajustando, dándole los últimos ajustes después de un largo proceso de concertación con las diferentes organizaciones de SOCRIA de aquí en Colombia, y obviamente con las autoridades ambientales regionales, internamente con la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, van a darnos los términos de referencia ajustados a las condiciones de que es un socriadero. Pero adicionalmente, el Ministerio de Ambiente en este momento está construyendo la reglamentación específica para la conservación y uso de insectos en nuestro país, dentro de los cuales obviamente entran las mariposas, y eso va a posibilitar, o eso es lo que nosotros esperamos, que vayan a posibilitar la conservación y el uso a través de la socría de muchos insectos que en este país, como les decía al principio, generan una gran oportunidad de desarrollo diferente al petróleo, diferente a la minería, y que requieren obviamente las comunidades rurales. Y en este tema de las licencias ambientales, tenemos también en nuestra legislación, en la ley 611 del 2002, en el artículo 17, que podemos tener socriaderos proveedores de los especímenes parentales. Y en Colombia no existen para mariposas, pero la idea es que podamos desarrollar también, así como lo tiene México, en Costa Rica no es tan necesario, sí, ya se tiene un listado de mariposas que se socrían en ciclo cerrado en los mariposarios. Si tú quieres hacer un socriadero, simplemente le compras los parentales al mariposario que tiene la licencia ambiental y empiezas a hacer la socría con especies que ya tienen esos procesos de licenciamiento. En Colombia no tenemos esta legislación, pero no la hemos puesto en funcionamiento. En México sí existen esos socriaderos proveedores que benefician especialmente a quienes, a los campesinos, que no son capaces de tener una licencia ambiental, y entonces los grupos de investigación o universidades o cualquier entidad puede hacer un socriadero proveedor con el fin de que entreguen parentales certificados. ¿Certificados qué significa? Que está en posibilidad de producir unos buenos parentales, se les entrega marcados de tal manera que haya trazabilidad en la socría. Entonces, el ciclo del tema el circuito de este negocio de la socría, entonces está dividido también en estas 4 fases. Primero, producir las crisálidas. Nosotros lo hemos planteado desde unidades productivas de 10 mujeres o jóvenes. Nosotros hablamos de mujeres o jóvenes básicamente porque las mujeres y los jóvenes tienen mayor facilidad para
hacer cosas delicadas. Y esto es delicado y es de constancia y seguramente la motricidad fina es más de mujeres y jóvenes que de hombres. Pero también hay hombres desarrollando la producción de mariposas en diferentes partes. Y además porque esta producción de mariposas en criaderos cerrados, de ciclo cerrado, pues permite que las mujeres no tengan que salir de su casa y seguir cuidando a sus hijitos y que sea más un trabajo de familia, en el cual no solamente es la mamá, sino también las hijas, los jóvenes estén ayudando y apoyando en la zoocrianza. Compran las plantas hospederas, las tienen en su casa cercanas para que le vayan alimentando a las orugas y venden las crisálidas. ¿A quién venden las crisálidas? Se las venden a los mariposarios, se las venden a las tiendas de souvenirs o también a la tienda digital, y también las crisálidas las exportamos. Y podemos venderlas entonces a nivel local, nacional e internacional. El costo de una crisálida está entre criaderos, puede estar en el orden, dependiendo la mariposa, el tipo de mariposa, puede estar entre los 8.000 a 15.000 pesos cada una entre mariposarios, entre criaderos, entre la red. Pero podríamos tener allá individualmente, cuando te la venden ya en la cajita o en el terrario, pues seguramente con todo lo adicional te puede estar valiendo 60.000 pesos. Y si ya la mariposa la estás exportando, pues tiene unos valores mucho más elevados. Entonces, ¿qué necesitas para llegar a tener un criadero? Primero, hacer la caracterización biótica de la fauna, tener un listado de las especies de lepidópteros que están en tu región, hacer el monitoreo, empezar a hacer el monitoreo participativo, ojalá, de esos lepidópteros, con el fin de que en poco tiempo, como estas especies de insectos son de ciclo corto, o sea, para terminar un ciclo podemos tener ciclos de 1 mes, 2 meses, 3 meses, son de ciclo cortos, desde luego hasta que mueren, ¿cierto? Entonces, podríamos tener estudios de monitoreo que nos permitan tener estudios de población o de densidad poblacional en un relativamente corto tiempo, ¿cierto? Que hay que hacer un monitoreo seguido para que podamos ver cómo aumentan o cómo se deterioran las poblaciones en vida libre, alrededor de donde yo tengo el mariposario. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque en principio no es adecuado y ahí está el segundo, que tú pidas un permiso, una licencia ambiental a la autoridad con 200 o 300 o 400 o 500 especies de mariposas si no tienes unos estudios que te permitan sostener que esas poblaciones están en muy buen estado. Entonces, lo recomendable es que puedas solicitar licencias con menor número de especies, usualmente las que tienen mayor conocimiento en el territorio. Entonces, puedes pedir desde cada unidad productiva tenga 5 especies, y si tienes 5 unidades productivas, son 50 mujeres que se van a beneficiar, o 50 familias que se van a beneficiar de esa producción, pues entonces saca una licencia máximo de 25, 30, 40, 50. Es mucho más sencillo para la autoridad porque va a tener menor incertidumbre para darte la licencia ambiental. El diseño de los protocolos tienes que hacerlo. En nuestro país no tenemos unos protocolos de la zoocría de cada una de las especies, o lo tienen,
pero lo tienen internamente, no hay publicaciones de esos protocolos aquí en Colombia. Costa Rica tiene algunos, México tiene algunos, Panamá tiene algunos, Ecuador tiene algunos, pero es muy importante que nosotros sí tengamos dentro de nuestras metas, cuando vayamos a hacer un criadero, que hay que generar protocolos. Y protocolos no es solamente el ciclo de vida, sino es todo el proceso de la socría de la mariposa. El diseño de los larvarios y de los laboratorios donde vamos a reproducir, la ubicación de esas unidades productivas, obviamente el plan de negocio, o sea, ¿con quién me garantiza que me van a comprar ese producto? Si hay un mercado, sí lo hay, pero es necesario que tú hagas un estudio y que tengas garantizada la compra de esas mariposas, especialmente cuando estás trabajando con poblaciones campesinas. Y el último, y él decía que es el más importante, que es el centro de investigación para generar conocimiento, para generar protocolos, para que tengamos estudios, sistematización de toda la cadena productiva de este negocio, para que podamos tomar decisiones con información, para que nuestras autoridades ambientales se les disminuya las incertidumbres que hay al respecto de la socría, y no estoy hablando solamente de los lepidópteros, sino de todas las especies, y que de fauna silvestre monitoreo afuera de mi socriadero con el fin de saber cómo están las poblaciones en vida libre y si yo tengo que hacer una ampliación de mi socriadero y necesito agregar 2 o 3 o 5 especies más, tengo unos estudios que están avalando que estas poblaciones están en buenas condiciones. Entonces, cuando tengo un centro de investigación alrededor de esta cadena, voy a tener la garantía de que estas crisálidas que voy a vender están en buenas condiciones, ¿cierto? De calidad, y que cuando yo las vendo estoy garantizando que allá, en donde las van a esperar el nacimiento, nazca, y nazca una mariposa. Porque a veces sucede que si la crisálida está mal manejada en términos de protección de seguridad, puede ser que esté infectada y uno cree por fuera que no se ve mal y llega allá y no nace o nace otra cosa, ¿cierto? Entonces es muy importante el monitoreo de la calidad de las especies y estamos trabajando también con tecnologías de innovación como es la firma espectral de cada una de las plantas hospederas donde se producen, donde viven y viven las orugas, donde coloca la mariposa los huevitos, de tal manera de que podamos hacer estudios de población y monitoreo a través de fotogrametría de alta precisión, de tal manera de que podamos tener mayor información para esa toma de decisiones. Y muy importante, que generemos siempre capacitación, formación de recursos humanos, especialmente necesitamos más biólogos, más ingenieros ambientales, más profesionales de zootecnia, veterinarios que estén interesados en el tema de las mariposas. Aquí, viendo precisamente el tema de la innovación que debemos tener, se está trabajando en este momento en tener de forma virtual el mariposario en 3D. Entonces, aquí empezamos nosotros a visibilizar dentro de nuestra página web las mariposas, dando información que usualmente ustedes no la encuentran en ninguna parte, que les es difícil encontrarlo y que debe ser una información, como se dice, democrática, al alcance de todos. Y ustedes pueden ver acá, para la que vimos en el video, que es la mariposa monarca. Entonces se digitalizó, tenemos la mariposa en 3D
y también la tenemos con realidad aumentada. Y aquí podemos ver que nuestros niños, por ejemplo, en el colegio, podrían ver cómo es una mariposa en realidad sin irla a tocar, ¿cierto? Y podemos verla volar y podemos ver sus colores y la tenemos en 3D. Y detrás tenemos la especie de la planta hospedera para que podamos identificar esa relación específica que hay entre la mariposa y y las plantas, que es muy importante para poderla ver. Entonces, mire que no, ustedes lo pueden y eso es innovación y eso es tecnología. Entonces, para cerrar el tema de la ciencia y la tecnología, importante, esos centros de investigación deben ayudar a apoyar para obtener las licencias ambientales, especialmente, bueno, en todo el proceso, pero especialmente en la fase experimental, teniendo protocolos. Debemos tener paquetes de zoocrilla para esas especies, hacer el monitoreo participativo de los polinizadores con énfasis en los lepidópteros, hacer el diseño de las aplicaciones web para la captura de toda esta información y tener un sistema de información que nos permita tomar decisiones en tiempo real, consolidación de los documentos de los estudios de impacto ambiental para que más personas puedan acceder a esa información y no tengamos tanta desinformación desde las autoridades ambientales con el fin de que puedan tomar decisiones acertadas. Y tenemos que tener obviamente el plan de negocio. Ya aquí, en últimas, pues tener sistematizada toda la información, eso significa tener gobernanza en el territorio. Eso significa que tengamos indicadores que nos puedan permitir tomar decisiones en todo momento, tener equipos de trabajo especializados como tenemos nosotros, personas de altísima calidad, no solamente en Colombia, sino también en México, en Costa Rica, como es Carmen Rojas, en México el doctor Rubén Montes Pérez, en México Jenny Víquez, y que cada uno de ellos pues tienen unas grandes capacidades y nos pueden ayudar a montar estos zoocriaderos y estos ciclos y sacar las licencias ambientales. Si hay preguntas, si me demoré muchísimo, discúlpenme por favor. Quería presentarles algo muy completo para que ustedes puedan saber de qué se trata la gobernanza del agua en un territorio y cómo a través de las cadenas de vida silvestre podemos transformar nuestro territorio en territorios sostenibles.